soy un empresario de primera generación, o sea, yo empecé mis empresas, empecé mis negocios, asalto, y me ha tocado vivir en los últimos 30 años los ciclos de la vida económica de México, ¿verdad? Desde cuando termina el periodo de alto crecimiento del país, porque México, muchos de los jóvenes no saben, pero era el país que junto con Japón y Brasil que más crecía en el mundo. Y durante 30 años crecimos al 6% anual, que no lo hemos vuelto a repetir, 30 años creciendo muy rápido, con baja inflación, menor al 3%, menor a los Estados Unidos, y en una forma sostenida, y sin desequilibrio financiero, sin déficits públicos, un país muy ordenado, muy metódico, echado para adelante, trabajando, creciendo, progresando, creando, ¿verdad? Es donde se hizo mucho de lo que ahora conocemos en México, hasta que llegamos en 1982 sí es cierto que se agotó ese modelo por algunos problemas, pero no se ha encontrado una nueva forma de reganar ese crecimiento. Si México creció a esa tasa durante 30 años, que tenía mucho más problemas que ahora, de educación, de comunicación, de infraestructura, hasta de corrupción. Bueno, la corrupción sí ha aumentado, desgraciadamente, sobre todo en los últimos años. Pero si el mexicano es el mismo y teníamos ese éxito, pues ¿qué fue lo que cambió? Y lo que cambió fue el modelo económico. Y fue el modelo económico adoptado que se puso de moda mundialmente, el neoliberalismo, la economía neoclásica se llama, para que no se oiga tan feo. Se puso de moda y quizá tenía cosas y parámetros buenos, ¿verdad? Necesarios para desatorar ciertas cosas en el mundo, pero México se copió mal y se dogmatizó. Dogmatizar quiere decir que se empezó a aplicar como si fuera una religión, no como si fuera una ciencia social que había que adaptar, manejar, administrar, de acuerdo con las necesidades y condiciones del país, con los resultados de la experiencia, para lograr los resultados que se quieren. La economía, la ciencia económica tiene un objetivo: aumentar el nivel de vida de las poblaciones, mejorar el nivel de vida, los ingresos, el estándar de vida, que las gentes tengan más dinero, tengan más comodidades, tengan bienes, tengan posibilidades de educarse, y con ese acrecentamiento de bienes viene todo el desarrollo humano, cultural, educativo, social. Un pueblo pobre, muy difícil que tenga las virtudes de un pueblo rico. Un pueblo pobre generalmente es un pueblo desordenado, inculto, que tiende al desorden, a tirar basura en las calles, etc. ¿Por qué? Pues la pobreza así es. Entonces necesitamos nosotros reganar ese crecimiento para poder aspirar también, al mismo tiempo que acrecentamos el capital de toda la sociedad, acrecentar todos los capitales culturales. Yo creo que no hay historia en el mundo, ¿verdad?, que no haya pasado por eso, que no haya utilizado el motor económico como un motor de cambio social. El caso más interesante, yo creo, es el caso de Escocia, que en el 1700 era el país más atrasado de Europa, hasta que se aliaron con Inglaterra, participaron en el comercio con los Estados Unidos, utilizaron el comercio del tabaco y del azúcar, y se empezaron a hacer ricos. Crearon las dos universidades más importantes de Escocia, la de Glasgow y la de Edinburgh, y de ahí nació la Ilustración, una corriente de pensamiento liberal que se extendió por todo el mundo, inclusive los Estados Unidos. Toda la historia de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, viene de esa Ilustración del país que era más pobre de Europa y que a través del crecimiento económico logró el crecimiento cultural y hizo todo un renacimiento mundial. México, ¿por qué Fernando Turner está en esto? ¿Por qué un empresario, verdad, en estas cosas? Porque yo me preocupa mucho el país, ¿verdad? Un país muy rico, donde
quiera que vea uno, conoce a unas personas, conocen, en este caso de cultura, ¿verdad? Que es toda una riqueza, o de bioingeniería, o de bioeconomía, o de minería, o de ganadería, o de agricultura, como en el caso de Sonora. Es un país extremadamente rico, pero tiene 57 millones de pobres. Puede ser. Tener esa cantidad de pobres es una verdadera desastre, ¿verdad? Es un fracaso gigantesco, que se mide como se mide, es gigante. Que se tienen reservas, que se tiene estabilidad económica, que esto no sirve para nada si hay esa cantidad de pobres, porque el objetivo de una administración económica no es acumular reservas, es mejorar el bienestar de la población y eliminar la pobreza, no estarla creando. Esa pobreza nos trae muchos problemas, ¿verdad?, sociales, y nos trae también otra cosa, un fenómeno nuevo para México, nuevo, la inseguridad y la violencia, sobre todo en ciertas zonas. Monterrey nunca habíamos tenido el nivel de violencia, de odio que se ve, ¿verdad?, en esa violencia, de inseguridad como ahora vivimos. Y eso es producto de pobreza junto con riqueza muy fuerte por otro lado, desigualdad. Y es producto de falta de oportunidades para los jóvenes. Y es producto de desesperanza, ¿verdad?, de estar oyendo a los políticos decir cosas y cosas y cosas que no se cumplen, que nunca se manifiestan en una mejora en la casa, en el trabajo del esposo, en el trabajo del hijo, en la mejora en el trabajo de un estudiante que termina la escuela y que sale y no encuentra un trabajo adecuado. Y eso es una preocupación muy grande. Además de sentirlo eso como una responsabilidad personal, soy católico, cristiano, eso no debe ser. Tenemos por qué tolerar eso, ¿verdad?, sin hacer nada, sin exigir, sin proponer, sin ponerse a trabajar. Y es lo que he estado haciendo. Yo fundé una empresa, varias, pero una de ellas es, ahora tenemos fábricas en 10 países del mundo, empresa mexicana, 100% familiar, con modelos tecnológicos muy avanzados, competitivos, a nivel internacional, que manejo yo con mi familia, mis hijos, y estamos en los países como China, en la India, Australia, Sudáfrica, Polonia, Estados Unidos, Venezuela, México y algún otro que quizás se me olvide. Y vemos que esos países pues no tienen más que nosotros, no son mejores que nosotros, no son más capaces que nosotros, no son más listos, los jóvenes no son más trabajadores, ni tienen más educación, más capacidad, sino simplemente el sistema económico permite que las habilidades y las capacidades se desarrollen, ¿verdad?, en un ambiente de apoyo al productor, al progreso, y el país crece. Nosotros yo creo que esto se puede corregir en México, ese estancamiento, si ponemos a un lado esa religión maligna que se ha llamado neoliberalismo, ¿verdad?, y que se ha adoptado como si fuera prácticamente un dogma, ¿verdad?, que no queremos ni siquiera cuestionar. Con todo respeto, ¿verdad?, parece que hablar mal del programa económico, de ese programa, sistema, es como si habláramos mal de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? No es el caso. O sea, la economía es una ciencia social que debe ser útil. Si no es útil, se puede adaptar, se puede corregir, se puede mejorar. ¿Por qué nosotros entonces estamos estancados? ¿Por qué hemos crecido tan poco? ¿Por qué no hay más trabajo? ¿Por qué no hay más empleos? ¿Por qué nuestros hijos no encuentran mejores trabajos, mejores pagados? ¿Por qué no tenemos mejores ciudades, mejores puentes, no hay más vuelos a La Paz, no hay más ferries, no hay más hoteles acá? Quitando el problema de corto plazo, que este problema viene de hace ya 30 años. En México, ¿por qué no hemos disfrutado en México del periodo más prolongado de prosperidad que ha tenido el mundo en los últimos 25 años? Aún con toda la crisis norteamericana, los 25 años anteriores ha sido el periodo histórico donde más
riqueza se ha producido en el mundo. La han logrado países como China, como la India, Corea, como Singapur, como Indonesia, como mismo Estados Unidos. Si vamos a Estados Unidos, las ciudades son mucho mejores, los americanos viven mejor que hace 20 años. Y nosotros nos quedamos atrás. ¿Por qué nos quedamos atrás? ¿Cuál fue el motivo que el empresario, y todos somos mucho en buena medida empresarios, chiquitos, grandes, medianos, dejamos de tener ese interés de invertir, ¿verdad? Y al dejar ese interés de invertir, no se puede emplear gente si no hay inversión. Y al no emplear gente, pues los salarios caen, y al caer los salarios, viene la falta de ingresos en las familias, y al venir esa falta de ingresos viene la pobreza y luego la violencia y todo eso. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué ese interés decayó? La razón que encontramos nosotros de estudiar, como dijo Andrea, el problema, quitándonos del problema dogmático y de que falta reformas y ese tipo de vaciladas que nos quieren vender los economistas fracasados y los gobernantes fracasados, porque es muy fácil echar la culpa a alguien, ¿verdad? Pues en este caso echar la culpa al Congreso que no pasa las reformas, pues eso es muy padre, ¿no? Si yo fracasara, Dios libre, en este momento pues quizá anduviera buscando a quién echar la culpa. Ahorita, como me ha ido bien, pues yo, pues gracias a que yo soy muy bueno. Pero si me va mal, ¿verdad? Pues es gracias a que alguien me fregó, ¿no? La responsabilidad es del que está dirigiendo, es del que está haciendo las cosas, y no es la falta de reformas, sino es la falta de aplicación de medidas relativamente sencillas que no se han querido emprender. El problema que ha venido en México es de que el empresario, en todos sus niveles, ha tenido una pérdida de rentabilidad en su inversión. O sea, es más económico, es mejor ser empleado, ser burócrata, ser político, ser algo más, ¿verdad? A veces hasta desempleado y ir a las filas del gobierno, que invertir. Como eso es más fácil, entonces la inversión empieza a caer. La inversión nacional y esos motivos también afectan a la inversión extranjera. Y solamente unos pequeños negocios o unas pequeñas áreas de la economía son rentables, son productivas, dejan dinero suficiente en relación con el riesgo. Y esos segmentos son monopólicos, monopolios, usan de privilegios, no de mercado, sino de relaciones, de amistades, de ciertas concesiones del gobierno, ciertas protecciones, patentes, lo que se quiera llamar, que son los que los hacen que nos caiga a todos nosotros un sobrecosto, ¿verdad? Que los hace rentables y a nosotros nos hace no rentables. ¿Y saben quién es el principal monopolista de este país? Pues el gobierno. Y usa empresas del gobierno, Pemex y CFE, no para desarrollar este país, como es la intención de que sean estatales. La intención de que sean del Estado es para producir desarrollo en todo el país, no para producir ingresos al gobierno, que es como se usa. Y no lo que es bueno para el gobierno es bueno para el país. Lo que es bueno para el gobierno es bueno para el gobierno. Pero lo que es bueno para la sociedad es diferente de lo que es bueno para el gobierno. A veces hemos pensado, y muchos piensan, políticos, muchos de izquierda desgraciadamente, que lo que hacer más grandote el gobierno es hacer mejor la sociedad, y no, generalmente hacer más chico el gobierno es hacer más grande la sociedad. Y dejarle más dinero a la sociedad, a cada uno de nosotros que estamos aquí, implica poder nosotros reinvertir y gastar generalmente mejor que lo que hace el gobierno. Y nosotros, y fíjense una cosa, no la izquierda, sino la derecha, ha hecho más grande el gobierno, más grande, más grande, más grande, y nos ha estado subiendo la energía, nos ha estado subiendo el petróleo, el gas, el diésel, la electricidad, a las fábricas y a los consumidores, haciendo los negocios menos rentables y agandallando más dinero de lo que producimos nosotros. Cuando entra Fox a la presidencia en 1999, el gobierno gastaba 20% de todo lo que producíamos nosotros.
20%. Quiere decir que de todo lo que hacíamos, de cada peso que producíamos, 20 se lo llevaba el gobierno y lo gastaba. Y ahora el gobierno el último año se gasta 26%. O sea, casi uno de cada 4 días trabajamos para el gobierno. Y no ha mejorado el servicio que le da la sociedad del gobierno, principalmente lo que más nos interesa, la generación de empleos y el bienestar de la sociedad. Nos han aumentado los controles, ha aumentado la burocracia, ha aumentado las barreras para los que quieren invertir, los que quieren hacer, ha aumentado la corrupción, pero no ha aumentado el bienestar de la sociedad, y sí se ha quedado con una porción más de lo que nos toca a nosotros y que sería una recompensa por arriesgar, por invertir y por trabajar. Nos han ido reduciendo ese incentivo. Pero lo peor es que nos hacen nuestros negocios inviables. Muchas áreas de la economía, si inviertes, pierdes. Y no nomás de los mexicanos, también de los extranjeros, ¿verdad? Y pierdes dinero. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene invertir para perder? No inviertes. Guardas el dinero, lo mandas a Estados Unidos, le sacas el dinero a los negocios que ya no están produciendo, los milqueas con las vacas, las ordeñas, y negocios donde estés protegido del gobierno y de los monopolios y de todos esos. Y esos sectores son los rentistas, ¿verdad? Son sectores que no son los más productivos ni los que generan mayor trabajo ni mayor riqueza. Generalmente tienen una productividad baja. Entonces va bajando la productividad del país. Y al bajar la productividad del país va bajando lo que ganan los empleados y los obreros. Y al bajar eso, pues baja el mercado interno, en un círculo negativo. Y eso se debe básicamente a la existencia, como le digo, de que los precios de los monopolios suben. En los últimos 20 años han subido prácticamente 10 veces, 980%. Mientras que los productos de los bienes que no son monopolios han crecido a la mitad. Consecuentemente, esa diferencia no se puede compensar y se empiezan a salir inversiones, se empiezan a cerrar sectores completos de la economía, se empiezan a ser inviables y empieza a bajar el trabajo y las oportunidades, y todo ese problema. Para rematar, tenemos una serie de monopolios privados que, utilizando el mismo ejemplo del gobierno, ¿verdad? Y gracias al amparo del gobierno, y gracias a la alianza con los políticos, con los partidos, con el gobierno federal principalmente, y estados a veces también, generan monopolios privados, muchos de ellos producto de la venta de empresas estatales que se vendieron como con la idea, ¿verdad?, de generar competencia, de que el Estado no estuviera en empresas y en producción, que es correcta, pero se vendieron y se hicieron monopolios. Para venderlos se les ofreció derechos monopólicos. Se vende, se regala Telmex prácticamente, y a las semanas de que se vende, ¿verdad?, se aumentan las tarifas casi 40-50%. Haces un negocio fabuloso y creas el rico más rico del mundo. No permites la entrada de nuevos durante prácticamente 10-15 años. Se defienden como gatos boca arriba para entrar en la competencia. Explotan. Un país es el número 13 del mundo. No es un país bananero, no es un país chiquito. El número 13. Éramos el 9, somos el 13. Que tiene la 11ª o 12ª población mundial. Y te conviertes tú en un pagador de impuestos a un señor, ¿verdad?, y a una empresa protegida por el gobierno. Y así pasa con todo. Los aeropuertos mexicanos se vendieron. Llegas al aeropuerto de Hermosillo, un aeropuerto de quinta categoría, ¿verdad?, charpaqueadito ahí, unas 2 o 3 paredes porque se vea bonito, ¿verdad?, y lucecitas y la verdad, y es el más caro, son los aeropuertos más caros del mundo. Y así las autopistas, y así muchas más cosas, ¿verdad?, los bancos,
las telecomunicaciones, el internet, etcétera, etcétera. Y bajo esas circunstancias el país no puede crecer, punto. No es un problema de reformas estructurales, es un problema de exceso de precios de los monopolios contra los precios que nosotros podemos lograr vendiendo libremente en el mercado. Nosotros no podemos tener precios monopólicos en la industria automotriz, estamos compitiendo con todo el mundo, o en la industria de la comida, o en la agricultura, o en la ganadería, o en lo que se llama hacer automóviles, hacer piezas automotrices, lo que sea. Tenemos un precio de mercado y tenemos detrás de nosotros, arriba de nosotros, colgados de nosotros, bajándonos de nuestro crecimiento, los monopolios, usando, digo, como el gobierno. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, pues la solución, si hay un exceso de precios de los monopolios contra bajos precios de acá, los de productivos no los podemos cambiar porque es de mercado, pues tenemos que bajar esos precios. Y eso es precisamente lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Dice Andrés Manuel, vamos a reactivar la economía del país para que crezca otra vez al 6% anual, igual que antes de todo este desastre, para poder hacer que generar 1.200.000 empleos. No está haciendo una predicción de bola de cristal, estaba planteando un objetivo y una forma de lograr. A los economistas no les gusta eso, y tú lo viste ahí en el debate, ¿verdad? No, es que depende de muchas cosas. Sí, depende de muchas cosas, pero primero es que te lo propongas, ¿verdad? Pues si no te propones ir de aquí a Monterrey, pues entonces ¿cómo vas a llegar a Monterrey, verdad? Bueno, verás cómo le haces, si te vas en avión, a pie, en burro, o a gatas, o como sea, ¿verdad? Pero vas a llegar a Monterrey, pues sabes que vas para allá, te vas a organizar. Si no tienes dinero, pues buscas cómo. Si no sabes cómo, pues te informas, etcétera, hasta que llegas a donde quieres ir. Pero si no sabes, pues agarras caminando, si hay un descuido, pues vas a llegar no sé a dónde, Estados Unidos, en Alaska, te vas a estar perdido. Si es que llegas a algún lado. Entonces, es una propuesta de un objetivo razonable, con las capacidades del país, porque este país no tiene realmente ninguna limitación económica para decir voy a crecer al 6 o aún al 8 o aún al 10. Todo depende de qué tanto le abres el gas y el incentivo a la inversión privada, qué tanto le estimulas, qué tanto le empujas. Es como un coche que puedes ir hasta 160 kilómetros por hora. Pues, ¿hasta dónde le pisas? Claro, tiene sus riesgos pisarle, pero si puedes pisarle, te urge llegar. Entonces, México no tiene ninguna limitación física. Territorio nacional no dice, oye, aquí las costas no dan más que para tanto por ciento. Tenemos todo, tenemos gente, en primer lugar, tenemos ubicación geográfica, tenemos país, tenemos territorio, tenemos capital. Tenemos un país pobre financieramente, es un país rico financieramente, porque tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos remesas, la inversión extranjera viene a este país, que es un país, después de todo, importante, que vienen aquí a invertir en hoteles, a descansar, o a poner plantas para exportar, o para el mercado interno. Mucha inversión extranjera. Bueno, mucho es un decir, puede aumentar eso 4 o 5 veces, si le buscamos. Comparado con China, es muy poquito. China recibe, creo que 150.000 millones de inversión extranjera, nosotros 12, 14.000 millones. Brasil el año pasado recibió 50.000 millones de inversión extranjera. México 12, 13.000 millones. Casi lo mismo que el Perú, fíjense. Es un paisito ahí. Espero no tener ningún peruano aquí. Pero es chiquito comparado con México. País que hasta hace unos años Fujimori estaba en la lona y ahora ya anda recibiendo la misma inversión extranjera que nosotros. Nosotros bajando y ellos subiendo. Entonces, no tenemos una limitación financiera, no tenemos una limitación tecnológica, no tenemos una limitación de tamaño, de gente, de jóvenes, de obreros, de ejecutivos. Tenemos ingenieros, muchos, decimos más ingenieros per cápita que la India, fíjense, y no decimos que no tenemos ingenieros, sí tenemos. Lo que no tenemos es trabajo, pero es ingeniero.
Y si no le damos trabajo, entonces sí que no vamos a tener ingenieros, porque pues ¿quién quiere estudiar ingeniería si no hay jale? ¿Qué mamá, qué papá va a invertir? Porque se tiene que invertir en un muchacho, ¿verdad? Para que estudie, para que después salga y gane menos que un técnico, ¿verdad? O que poner otra cosa, o se vaya de político, o que se vaya de... Entonces, tenemos todo. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no le aceleramos? Bueno, pues es lo que se propone, y eliminaríamos prácticamente la pobreza alimentaria, subiríamos el ingreso promedio de los salarios 30%, no con dádivas, no con subsidios, con productividad que viene asociada con inversión, con máquinas nuevas, con computadoras más veloces, con barcos más rápidos, con ferries de otro tipo, con aviones nuevos, etcétera, con todo lo que viene asociado con inversión y tecnología más moderna. Un obrero con una máquina vieja produce una pieza, un obrero con una máquina moderna produce 10 piezas. Y ese obrero de 10 piezas va a ganar mucho más que el que produce una. ¿Cuál es la diferencia? El capital que tiene atrás. Es el mismo obrero, es la misma cabeza, es la misma educación, es los mismos problemas que a lo mejor no sabemos sumar y restar muy bien porque la maestra no nos enseña y el sistema educativo, pero de todas maneras somos muy listos y podemos operar las máquinas, pero no tenemos máquinas. Quiero bajar el costo de los combustibles, quiero bajar la energía con la que se mueven las máquinas, con la que se mueven los barcos, los aviones, la maquinaria de las empresas, ¿verdad? Y también con la que se mueven los aires acondicionados, todo eso, para que la gente, para que bajarle los costos al sector productivo. Y ese bajarle los costos al sector productivo lo haga más rentable. Voy a combatir los monopolios privados, las prácticas monopólicas del sector privado, que son muchas. Se ponen de acuerdo para fijar los precios, se ponen de acuerdo para poner tarifas, se ponen de acuerdo para no competirse, seleccionan clientes, tú no le vendes a este, yo le vendo al otro, seleccionan territorios, etcétera. ¿Por qué? Pues porque así se ha usado, porque nadie les ha dicho que no, porque el gobierno le vale gorro que lo que hagan, ¿verdad? Porque son sus cuates y son los que los financian las campañas, y además pues son los que andan juntos en las giras y son los primeros que suben el avión presidencial cuando van a Europa, y etcétera. Y son los cuales están en la Ciudad de México, ¿verdad? Agandallando esos preven. Entonces los voy a controlar y así voy a bajar el costo de las empresas también, y voy a bajar el costo de los consumidores otro poquito, y voy a nivelar los precios y voy a hacer que los negocios no monopólicos sean más rentables. También suena, porque esa es la causa principal de no invertir, el tener monopolios públicos y privados encima de ti. Una vez que logro esto, la inversión va a subir mucho. Nosotros estimamos que para crecer al 6% anual del PIB, necesitamos que la inversión total crezca 16% anual. De la inversión total, fíjense, de cada peso de inversión que necesitamos, 80 centavos son del sector privado. Y de esos 80 centavos, de ese peso, 5 centavos son de la inversión extranjera, 5 centavos de las grandes empresas y 70 centavos de 6 millones de empresarios medianos y pequeños que hay en este país. De todos nosotros. Uno que invierte 100,000 pesos, otro que invierte 1,000,000, otro que invierte carrito de lotes, o una taquería, una sastrería, una plomería, en una camioneta para repartir, lo que sea. Son 6 millones. A las empresas más grandes, ¿verdad? Y todos esos contribuyen con la 75% de la inversión que necesitamos y con el 75% de los empleos. Entonces necesitamos estimular eso. Se va a estimular y se va a generar una demanda de financiamiento que la banca, que también es otro monopolio, oligopolio, no puede financiar. Entonces, 3 cosas. Vamos a cambiar los incentivos a los bancos para que ganen dinero como ganan ahora, mucho, pero prestando, no sin prestar. 2, vamos a reforzar la banca del Estado para que preste directamente, no a través de los bancos comerciales. Y 3, vamos a crear una institución parecida a la que tienen en países avanzados para que dé garantías de crédito a los pequeños y medianos empresarios para que no tengan problemas porque les preste la banca. Esa es idea completamente empresarial,
¿verdad?, que Andrés Manuel ha adoptado. Con eso necesitamos que la banca prácticamente se duplique el tamaño para que pueda aguantar el crecimiento y el financiamiento de este crecimiento. Sí se puede hacer. Brasil ya lo hizo. En 6 años Lula duplicó el tamaño de la banca porque aceleró el crecimiento económico. Y la banca al final es un negocio. A medida que vean ellos demanda razonable, que vean empresarios que tienen demanda, que están creciendo, que no dependen ya del gobierno, que le quitaste los costos excesivos, que son rentables, no van a prestar. A cierto punto, la banca tiene razón de no prestar mientras tengamos toda esa raza encima. Con esos 6 puntos, dirigidos directamente a estimular la inversión, y fundamentalmente la privada, y fundamentalmente la de 6 millones de pequeños y medianos empresarios, el país va a volar. Va a volar igual que China, igual que voló Corea, igual que voló Taiwán. No tenemos por qué no. No veo por qué no. Yo sí, personalmente como empresario, veo que si eso se hace, si me quitan de encima eso es al gobierno, las trabas, etcétera, no aumentan los impuestos, también suena bien. Eso más que aumentar la carga fiscal es mejorar la forma de recaudar y hacerla más equitativa, lo cual es muy correcto. Y con eso, dice, el país debería de crecer mucho. Yo lo siento como empresario, lo sé. Yo he buscado hacer una fábrica de baterías automotrices, no daba porque la energía eléctrica es muy cara, porque el plomo es muy caro, se produce en Torreón, se refina en Torreón y me lo venden más caro que el que se hace en Tennessee, ¿verdad? Porque el precio de referencia es Estados Unidos más fletes, más impuestos, y así me lo vende. Yo quise hacer una fábrica de etanol, no jala porque depende del monopolio Pemex, depende del monopolio de ferrocarriles, ¿verdad? Y depende de otras broncas y no hay negocio. Y así muchos empresarios, miles, millones como yo, buscan pequeños proyectos, grandes, medianos, y no les da, y no lo hacen, y entonces no invierten y no empleamos. Si pasa esto, yo les garantizo que el país va a tener un éxito sensacional pronto, no dentro de 30 años, de 20, de cuando hay una reforma educativa. Sí, igual, pues le podemos atorar. Y podemos atorarle y podemos demostrarle al mundo que México es un país grande, porque sí lo es. Lo único es que hemos tenido gobernantes chiquitos, ¿verdad?, con una política económica muy mala, que no nos incentiva a hacer lo que queremos, lo que necesitamos hacer para que el país crezca. Todos tenemos el deseo de emprender, todos tenemos el deseo de tener más cosas, de que nuestra familia tenga más comodidades, de que nuestros hijos se eduquen mejor. Y el chiste es un gobierno que te permita lograr eso. Yo creo que hay que reforzar, hay que seguir trabajando y creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias.